Pues muy buenas telespectadores de Mezquita Televisión. Hoy continuamos con nuestra sección de entrevistas en profundidad que estamos realizando a distintos sectores de la ciudad para ir conociéndolos y que ustedes vayan también conociendo qué trabajos, qué profesionales tenemos en nuestra ciudad. Han pasado por aquí políticos, han pasado deportistas, hemos estado en campaña electoral y hoy tenemos con nosotros a un representante de la base militar de Cerro Muriano, de la Brigada Guzmán de Bueno, concretamente del grupo de caballería acorazada Almansa II, el teniente coronel de caballería Francisco Javier Ruiz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por haberme invitado. Para hablar un poco del teniente coronel de caballería, el teniente coronel Ruiz, bueno, pues él es madrileño y lleva con nosotros en Córdoba pues poco menos de un año y bueno, pues ha sido jefe especialista en carros de combate, instructor avanzado de tiro de vehículos Centauro, un curso superior de logística y destino, bueno, pues ha tenido destino en el Regimiento de Caballería Acorazado y sobre todo también queríamos destacar en las misiones que ha tenido internacionales. Empezó en Bosnia y Herzegovina, ha pasado por Eritrea, Etiopía y un largo etcétera de destinos que hoy seguramente nos servirán de base para analizar los temas que queremos abordar hoy con él aquí en Mezquita en Televisión, esta entrevista que espero que sea de su agrado y que le ayude a conocer un poquito mejor el ejército. Porque es verdad que es una carencia que hemos notado y es que hay un cierto desconocimiento, o por lo menos para una generación, y ahí me incluyo. Bueno, pues usted es la persona que está al mando del novedoso grupo de caballería acorazada. Es un nuevo reto para Córdoba. Un nuevo reto para Córdoba, un nuevo reto para la brigada y para mí, pues es una unidad nueva, no solamente por crear un grupo de caballería acorazado dentro de la brigada, sino por el cambio que supone dentro del regimiento, el regimiento Córdoba, que era un regimiento de infantería mecanizado y a partir de que nuestra llegada ahora es un regimiento en el que se funden a las armas de infantería y caballería. Entonces el reto es doble. Además, Córdoba va a contar ahora con un grupo de caballería propio, antes sí lo tenía un poco cedido en determinadas ocasiones. Y llega a Córdoba a una base con mucho prestigio. O sea, yo no sé, un militar de carrera, un profesional como es usted, que llega a Córdoba, ¿qué siente cuando llega a Córdoba? Porque Córdoba tiene un sentimiento de identidad con su base militar muy importante. Cierto, cuando llegué aquí, la verdad es que me di cuenta que la cercanía entre los miembros de la brigada y la ciudad en general es mucho más cercana que a lo mejor en otros lugares, ¿no? Y la verdad es que me gustó, porque cada vez que con alguien hablas de que no, soy militar, y dices, estás en Cerro Muriano, te conocen mucho más que en otros destinos en los que he estado, y eso la verdad se agradece. Bueno, esa es la imagen que usted ha percibido de dentro, pero ¿cuál es la imagen que tienen de fuera, de la base militar de Córdoba? Pues la verdad es que es una de las mejores que hay en España, no solamente por su situación, sino también por los medios de que dispone y por la cercanía que tiene al campo de tiro y de instrucción, con lo cual la verdad es que a nosotros, a las unidades que estamos en la base, nos dan unas condiciones de adiestramiento excepcionales. ¿Por el entorno? Por el entorno, por los campos de tiro que hay, por los medios de simulación. En general, los medios para que la unidad se instruya son muy buenos. Ajá. Luego me gustaría que le contara a los telespectadores bueno, pues el nuevo rol que tiene la brigada gracias a la incorporación del grupo de caballería que usted lidera y que... Pues realmente el proceso, no solamente la incorporación del grupo de caballería, es una de las fases del proceso que está viviendo la brigada. Lo que se busca es que cada brigada sea capaz de enfrentarse a cualquiera de los retos que en estos momentos se nos están dando a lo largo de nuestras misiones en el extranjero. Entonces a la brigada se le ha dotado de diferentes capacidades que anteriormente con su anterior orgánica quizás estaba un poco menos preparada para eso. Una de ellas era el escuadrón que el regimiento Farnesio le cedía cada vez que la brigada tenía necesidad de una unidad de caballería, pues ahora tiene un grupo propio, que es una entidad más grande dentro de la brigada, con mejores capacidades, con más capacidad de mando control, de planeamiento, con el doble de escuadrones, 2 en vez de 1 de escuadrones ligeros, y eso pues le da una capacidad de reconocimiento y de seguridad a la brigada bastante mayor. ¿Y qué le aporta la caballería a una brigada? Bueno, lo principal de nuestras misiones, las misiones más características del arma de caballería son el reconocimiento, para que no se entienda el personal que no esté muy puesto en temas militares. Somos los exploradores de la brigada, somos la unidad que va primero, la que reconoce los itinerarios, reconoce las zonas por donde va a pasar la brigada, para asegurarnos de que no hay ningún elemento que pueda afectar a la seguridad de la brigada. Y luego también somos la unidad que le da seguridad. Podemos ir
digamos, protegiendo su avance o defendiendo su avance ante ataques ligeros de unidades contrarias, enemigas. Ahora mismo creo que rondan ustedes o se acercan a los 200 efectivos en el grupo de caballería. La idea es incorporar muchas más, ¿no?, personas, ¿no? Sí, la creación de una unidad no es un proceso que se puede hacer en un año, es un proceso que durará más de 2 años, pues, seguramente, y en la que se va incorporando personal poco a poco. Primero creamos un escuadrón y la plana mayor de mando. A partir de ahí damos la capacidad de poder salir al extranjero, por ejemplo, en la misión que salimos ahora en noviembre, ya podemos aportar personal. Empezamos este año a crear el segundo escuadrón, a recibir personal que viene de los centros de formación. Entonces ese proceso pues, es largo. Más o menos al final de este proceso superaremos los 250 miembros en el grupo, cercano a los 300. Bueno, con la incorporación de la caballería, me gustaría que nos dijera qué nos diferencia o qué diferencia la base militar de Cerro Muriano de otras bases militares, de que ha pasado por unas cuantas. Bueno, lo principal, como te he dicho, es las capacidades de instrucción que tiene esta base. La cercanía al campo de maniobras, un campo de maniobras en el que podemos realizar tiro, con casi todo el armamento que poseemos, es fundamental, porque nos evita desplazamientos, que en estos momentos son costosos, y con lo cual nos facilita la instrucción. Pero también los medios de simulación de que disponemos, la brigada es puntera, yo creo, en este tema, y que nos permiten realizar la instrucción pues, de forma mucho más factible y diaria. Casi. Quería preguntarle una cosa un aspecto que seguramente a la sociedad pues, se puede estar preguntando, y es si goza de buena salud el ejército español. Yo creo que sí, pero muy buena. El nivel que tiene el ejército español en estos momentos, a lo mejor, claro, tenemos la idea de que España es un país que en muchas cosas no es puntero. Sin embargo, cuando sales al exterior y trabajas con personal de otros ejércitos, te das cuenta de que el nivel del ejército español está por encima del nivel medio europeo. La verdad es que el ejército español, gracias a los años que llevamos ya de misiones en el extranjero, hemos evolucionado mucho y realmente, sin duda, estamos por encima de la media. La profesionalización del ejército fue a mediados de los años 90, aproximadamente, 95, 96. A finales de los años 90. A finales de los años 90. Y desde entonces, bueno, pues es verdad que siempre ha habido una serie de campañas para captación de soldados y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una salida profesional. Quería preguntarle si hay suficientes soldados ahora mismo. Creo que Córdoba ahora mismo no está en su límite máximo, o sea que todavía podría incorporar. De hecho, en caballería hay aproximadamente entre 80 y 90 plazas medio libres y no sé si el resto de unidades del ejército en Córdoba pues tienen algún tipo de carencia o algún tipo de margen, esa horquilla laboral. Viéndolo como salida laboral. Sí, no. Porque desde aquel momento el ejército empezó a concebirse como eso, como una salida, como ser un profesional. Sí, y son profesionales, es cierto. Y desde luego no hay, por lo menos aquí en Córdoba y en otras unidades donde he estado, no ha habido nunca problemas en la cobertura de personal. Las plazas que salían convocadas de personal siempre se cubren, a veces incluso con serios problemas porque los que solicitan las plazas, un número bastante más elevado de las plazas disponibles. Y las coberturas aquí en Córdoba, las plazas que han ido saliendo para las diferentes unidades de la brigada se cubren sin ningún tipo de problema. Es más, el número de solicitantes desborda el número de plazas que hay. Estamos viendo ahora en pantalla una imagen tomada en la brigada, concretamente en la explanada donde se celebraron todas las... Bueno, eso es la brigada, es la misma base. Sí, excepto la base, la explanada. Fue el otro día, una ceremonia, ¿no?, en celebración de... Fue la onomástica, ¿no? Sí, no, el patrón del arma de caballería es Santiago, el patrón también de España, y lo celebramos con una parada militar, sí. Ajá. Cuéntenos un poco cómo discurrió esa ceremonia. Pues aquí lo que celebramos, como he dicho, es el patronazgo de Santiago del arma de caballería. Entonces lo que hace es formar toda la unidad y se celebra la onomástica, digamos, de cada año, va aumentando el grupo. Y se celebra con la parada militar, un acto en el que se recuerda cuando fue nombrado patrón el apóstol Santiago, un discurso del jefe de unidad, en este caso yo, y un desfile en presencia del general jefe de la brigada. Cuando en la fiesta de Inmaculada tenéis otra ceremonia, Cierto, pues, me imagino que ahora con bastante más calor, ¿no?
Sí, ahora es bastante más calor, por eso... Estaba yo recordando que no es un acto calcado, porque con la fiesta Inmaculada creo que hay un mayor movimiento por vuestra parte, pero yo me estoy imaginando que el calor sería terrible ahí en Cerro Muriano, aunque con una temperatura algo inferior a la de Córdoba, ¿no? Sí, siempre hay un par de grados menos en Cerro Muriano y eso también lo celebramos temprano para tampoco coger el mayor... Quizá diga una tontería, pero el calor también ayuda a la preparación de un soldado, ¿verdad? Es que a veces hay que prepararse con calor, porque a las zonas donde a veces cumplimos las misiones son zonas donde el calor es un hándicap o un elemento también a ser tenido en cuenta. Entonces, cuando una unidad se desplaza a una zona en la que las temperaturas son elevadas, su instrucción debe ser realizada en las mismas condiciones, más o menos, de temperatura. Repasando su currículum, me sorprendía el gran número de desplazamientos que ha tenido en misiones internacionales. La primera fue Bosnia, Herzegovina, y luego fue Kosovo, creo. Fueron dos destinos en los que antaño participó la Brigada de Córdoba. Ahora llevamos varios años en el Líbano y está próximo una incorporación nueva de la base, o sea, de soldados cordobeses al Líbano, ¿no es cierto? Sí, en noviembre se desplazará un grupo táctico, un batallón, o sea, unidades de apoyo y refuerzo de ingenieros de caballería y elementos de cuartel general al Líbano para estar allí 6 meses. ¿Qué es lo que hace allí en Líbano el batallón? El Líbano es una misión de Naciones Unidas de interposición entre Israel y Líbano, en la que se patrulla y se controla una zona de separación entre los dos contendientes y se evita que haya posibles incidentes entre los dos contendientes y que vayan a más. ¿Cuántos soldados irán de Córdoba? Pues son 300. Oficiales, suboficiales, tropas. 350. 350, ¿no? En anterior ocasión ha ido mayor número de efectivos. Siempre depende del contingente, va claro, variando dependiendo del personal que pone. A veces España solicita aportar más personal, a veces menos. ¿Caballería irá? Caballería aporta ¿Será una la primera vez, no? No, siempre va una unidad de caballería. Pero la primera vez... La primera vez que participa el grupo de la brigada. O sea, que debuta... Sí, debutamos debuta en Líbano. ¿Cuántos...? Son 25. 25 los que mandan. ¿Y irá usted o...? No, el mando es ir a un capitán. Ir a un capitán, ¿no? Al mando de los 25. Aunque antes me comentaba que sí disponíamos de un grupo de caballería que iba acompañando al contingente cordobés. ¿Qué grupo era en concreto? El Almansa, pero antes venía otro. No, antes venía el regimiento Farnesio. Ajá. Era el encargado de aportar un escuadrón de caballería cada vez que lo necesitase la brigada y era la que aportaba la unidad que iba al Líbano, la sección que iba al Líbano anteriormente. Bueno, antes de entrar en el papel que tiene la base de Córdoba en el extranjero, me gustaría que habláramos un poco de seguridad, ¿no? Que seguridad, a fin de cuentas, es el fin último que tiene el ejército. Seguridad dentro, fuera, en misiones de paz. Dicen de España, además, que es uno de los países más seguros que hay en el mundo. Y me gustaría que me dijera, con sus palabras, qué parte de culpa tiene el ejército en que España sea concebido como un país seguro. Bueno, en estos momentos nuestras misiones son en el extranjero, no tenemos misiones en el interior más que las que nos aporta la Constitución y aportamos la disuasión, digamos, ¿no? El ejército en ese aspecto. Pero en este momento, preferentemente nuestra participación es en el extranjero. Sí es cierto que hay acciones en el extranjero que influyen luego en que el entorno europeo sea más seguro. Sí, es verdad que son otros, esa era la siguiente pregunta, hay otro cuerpo de seguridad del Estado que influyen en esa seguridad nacional, pero realmente ¿de qué se tendría que encargar el ejército? Es decir, ¿qué parte de responsabilidad tendría la seguridad de un país? Pues actuaríamos igual que están actuando en otros países europeos, aportando seguridad específica en momentos muy conflictivos en los que se exige un esfuerzo muy grande en seguridad, pues para, como hemos visto en aeropuertos, a veces, como hemos hecho en algunas veces, protegiendo las vías del AVE. ¿Ha habido apoyos concretos? Ha habido apoyos concretos en momentos específicos. O en ese ¿Policía tipo militar también La policía militar también puede actuar, pero generalmente en aspectos muy amplios, no concretos de la seguridad. Queríamos hablar un poco de un tema que es un poco delicado. Yo le pediría que respondiera en la base en la medida en la que le fuera posible. Córdoba lleva años siendo una ciudad amenazada, ¿no? Amenazada, bueno, también como medio mundo, ¿no? por el yihadismo, y hay consignas de estrechar la seguridad, y hemos escuchado a mandos incluso del ejército hablar de ello. ¿Qué opina de esta circunstancia, de este nuevo bloqueo que sufrimos? No es solo una cuestión en Córdoba o en España, yo creo que es una amenaza general al mundo en completo. Yo creo que esta amenaza que tenemos ahora no es concreta hacia ningún país ni hacia ninguna persona,
ninguna entidad. Es algo general, mundial, y debe estar todo el mundo preparado, porque en cualquier momento cualquier persona se puede radicalizar y cometer una barbarie. Pero ha cambiado mucho el panorama internacional, o por lo menos para los países europeos, en este sentido, ¿no? O sea, no teníamos esa amenaza hasta hace relativamente poco tiempo. Sí, pero yo creo que está en el mismo entorno de la globalización. Sí. Ahora el mundo cada vez es más pequeño, se puede circular fácilmente entre muchos países, la información llega muy rápida por diferentes canales, y entonces ya no es lo mismo. Antes, para conocer la yihad tenías que viajar a algunos países, ahora no hace falta, puedes conocerla a través de los medios de comunicación o a través del Facebook o diferentes elementos, ¿no? Entonces, eso se ha globalizado, ya la amenaza no está en un punto concreto, sino allí donde está la persona que se ofrece para realizar un acto. A nosotros, bueno, además normalmente el periodista no suele contar parte de su vida, pero en concreto yo recuerdo que fue una de las promociones de corresponsal de guerra y nos contaban, pues nos dieron bastante información acerca de este tipo de procesos, incluso nos preparaban para una situación de guerra, claro, en el exterior evidentemente, en caso de que nosotros tuviéramos que ser desplazados por nuestros medios de comunicación a un territorio de conflicto. Y yo, bueno, quería preguntarle ya como impresión suya, como experiencia personal que ha tenido, no hablando en nombre del ejército, sí, sino hablando como la experiencia personal, porque usted ha estado en zona de conflicto. Sí. Vamos, de hecho, siempre que se ha desplazado ha sido porque ha sido una zona de conflicto. Exacto, siempre que nos desplazamos al extranjero normalmente es porque es una zona de conflicto. Entonces, habrá visto a población atemorizada. Atemorizada por lo que ahora mismo a nosotros nos atemoriza. Sí. O sea, que ellos llevan más tiempo atemorizados de lo que llevamos nosotros, los españoles. Sí, es cierto. Una de las principales misiones o objetivos que tiene un grupo terrorista, lo primero es aterrorizar. Y normalmente cuando se crea, lo primero que quiere controlar es la población cercana que tiene alrededor, para que no les delaten a la policía, para controlarles económicamente. Entonces, pues en estos países normalmente los primeros que sufren el problema del terrorismo es la población de allí. Y ves que no hay forma humana de poder ayudarles, a menos ¿Cómo le ayuda? ¿Cómo le ayuda? Es un esfuerzo conjunto, no puede ser un esfuerzo individual. Entonces hay que abordar el problema en todos los términos, no solamente militar, también económico, cultural, etc. Porque hay muchas veces que se forma parte del grupo terrorista por tener una salida segura en tu entorno. Porque si no te unes a ellos, normalmente tienes problemas o incluso te pueden asesinar. Entonces, lo fácil es unirse a estos grupos y manejarse en este entorno. Entonces, es difícil controlarlo. ¿Podría concretarme en qué misión ha visto más de cerca esta realidad? En la última misión en la que he estado en Somalia, en Mogadiscio, el grupo Al-Shabaab, que es el que está activo en esta zona, pues la primera opción era amedrentar a la población, atentados indiscriminados contra la población para tenerles controlados, tanto económicamente, como he dicho, como actividades que no les dejen ocupar sus casas, que les roben los coches, etcétera, etcétera. Entonces, en zonas de difícil acceso, pues la población evidentemente apoyaba al Shabaab, porque o era apoyar o morir. Ajá. El pez que se muerde la cola, ¿no? Exacto. Básicamente, porque al final esa población sí lo apoya por esa sensación de temor y quizá esa facción se hace más fuerte, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, es cierto. Necesitan el apoyo de la población. Si el apoyo de la población tiene muchas carencias y es más fácil combatirles. Por eso siempre buscan el estar detrás y protegerse detrás de la población civil. Lógicamente es tan fundamental que haya una misión en el extranjero por parte de las tropas internacionales, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, porque ellos mismos son incapaces de sostener esa presión, ¿no? Es cierto, hay, sobre todo en países en que están totalmente desestructurados, que no hay forma de que el gobierno controle todo el país, o que durante años ha estado en guerra y el ejército está pues, en malas condiciones para afrontar este tipo de misiones. Necesitan ayuda para empezar. Es un tipo de ataque diferente, ¿no? ¿Cómo se hace frente a ello? Es difícil hacer frente porque, como he dicho, la amenaza puede surgir en cualquier punto. ¿En una calle? En una calle, en un tren, entonces es difícil controlarlo. Vale. Y bueno, ya volviendo un poco, ¿está bien entrenado nuestro ejército para defendernos? Sin duda. ¿Y para defender en el extranjero? Sin duda.
en las misiones que he estado en el extranjero, en las que he trabajado conjuntamente con personal de otros ejércitos, puedo asegurar que el nivel del ejército español está por encima de la media. Pues yo quería terminar como último bloque en el entrenamiento de un soldado. Para participar en este tipo de misiones internacionales o incluso para prepararse para defender a su país. Bueno, estamos hablando de un control de vías de ferrocarril o un control en elecciones, en periodos electorales. ¿Cuál es el entrenamiento que tiene un soldado? Bueno, el soldado ahora, que es un soldado profesional, la verdad es que el nivel es muy alto. O sea, ya de por sí, con su permanencia dentro del ejército, pues va adquiriendo unos niveles muy altos. Pero luego específicamente, cuando se va a ir a una misión, normalmente se realiza un entrenamiento exacto o específico para esa misión de 6 meses, más o menos, en los que se entrena y se realiza instrucción específico para la misión que se va a realizar en esa misión. Se entrena también en condiciones atmosféricas que se va a vivir allí, el material que se va a tener en aquella zona, ¿no? Así que normalmente suele estar 6 meses, teniendo en cuenta que ya el entrenamiento previo del soldado es elevado. Hablando de entrenamiento y volviendo un poco a la experiencia que yo tuve, yo concretamente el entrenamiento que tuvimos nosotros como periodistas y que tuvieron de manera simultánea el ejército fue en Toledo. No sé si ha estado entrenando en Toledo. Bastante, ¿no? Como sabe, mi arma es caballería y normalmente la academia está en Valladolid y no tenemos fuerzas en Toledo. ¿Pero ha oído hablar? Sí, la academia de infantería. Y me sorprendió muchísimo porque había una parte que simulaba bastante, incluso en edificaciones, sí. Y había una parte de ejército talibán. Sí, ahí... Era sorprendente cómo aquello estaba recreado. Bueno, evidentemente el entorno natural es el entorno natural, pero allí había una recreación de lo que se podía encontrar un soldado en Afganistán, en cuanto a orografía del terreno, sí. Edificios. Era increíble, parece como si estuvieran allí mismo. Sí, cuando realizamos un ejercicio de instrucción ya más específico, normalmente forma parte del ejercicio una unidad que se viste y se arma como va a ser el contrario en aquella misión. Es decir, no se los vi vestidos de talibanes. Sí, exacto, se visten de talibanes o de cualquier otra forma de... Y chapurrean, yo no sé, claro, porque yo desconozco el idioma, pero incluso se hablaban entre ellos para meterse en el papel de... Utilizan sus tácticas, sus procedimientos, intentamos que tenga el mismo tipo de armamento. O sea, se busca el mayor realismo posible en la instrucción. El realismo es sorprendente. Incluso recuerdo que en una de las prácticas que tuvimos nocturnas pasaban unos controles en vehículos. Siempre había algún capitán o incluso un sargento. A cada periodista nos asignaba un sargento. Y pasaba unos controles y se tenía que negociar el paso por un determinado sitio. Explíqueme ese tipo de entrenamiento como... Pues viviéndolo. La mejor manera de aprender es viviéndolo. Entonces, al personal que va a pasar por esas situaciones se busca que lo pasen antes en España y que lo vivan antes. Yo ahí realmente comprendí que el ejército se ha preparado, o sea, que se prepara en las condiciones reales sí. de lo que se va a encontrar. Sí, o sea, si va a Afganistán se va a encontrar con alguien, o sea, está preparado previamente en un terreno muy similar, con una población muy similar, e incluso, yo no, porque evidentemente no, pero hasta el acento lo ponían para... Se busca el mayor realismo. Durísimo, ¿eh? Se busca el mayor realismo y que realmente el sargento, el teniente, el soldado que vaya a estar en la misión haya vivido esa situación antes. ¿Y eso es nuevo? No, ya tiene tiempo. Ya lo hacemos desde hace bastantes años. Ajá. El entrenamiento durísimo, siempre habla de la dureza un poco del ejército en el entrenamiento. ¿Esa dureza es real o...? Es real porque luego es lo que nos exigen las misiones. En el extranjero vamos a vivir situaciones en las que vamos a estar en tensión, en las que vamos a mejor estar cierto tiempo sin poder dormir, en condiciones de temperatura o de humedad elevado, y eso hay que vivirlo antes, no puede ser la primera vez vivirlo cuando se está allí. ¿Debe ser un superviviente el militar, cierto. Soldado? Sí, seguro. A nosotros lo primero que nos dieron fue un pequeño kit con agua, con unas pastillas potabilizadoras, una lata de conserva y poco más. Y con eso era lo que, digamos, era una recreación, no tiene en absoluto, era muy light con respecto a lo que hacen ustedes. Pero imagino que en esas circunstancias adversas habrán ustedes tenido que sobrevivir en entrenamiento y en realidad, me imagino, ¿no? En realidad también, sí. Se busca aquí vivirlo para que luego allí sea fácil salir de la situación. Pues, Teniente Coronel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que ha sido muy didáctico,
contarnos la experiencia, su visión sobre el mundo y el papel que tiene la base militar de Cerro Muriano, que entiendo que es muy prestigiosa, y usted que viene de fuera así lo ha notado. Sí. Nosotros muchas veces el cordobés pues cae en que su base es la mejor, sí. Lo cual no es malo. No, no es nada malo. Yo creo que aquí, sin llegar a ese extremismo, ese fanatismo, ese forofismo, la consideran como su equipo de fútbol, o sea, es mi base militar y la consideran como una parte de su sociedad. Y nosotros, bueno, estamos encantados y aquí en Mezquita Televisión estamos encantados de tenerle. Que venga mucho por aquí, porque ha sido un momento... Cuando me requiráis, me invitéis. Ha sido un momento maravilloso que nos cuente y nada, pues yo eso espero y deseo que a nuestros telespectadores les haya servido como me ha servido a mí también. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima entrevista aquí en Mezquita Televisión.